¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bárbaro. Yo creo que hay un montón de trucos, no solo para abogados, también para jueces, de que hoy en día se está negociando, se está utilizando mucho más la persuasión debido al internet, debido a la forma en que nos comunicamos ha cambiado y tenemos que verlo, tenemos que estudiar, tenemos que captar la atención de la gente y eso es una de las grandes ventajas cuando estamos en una negociación o nos estamos enfrentando a ella. Una de las cosas importantísimas que tenemos que prestar atención es siempre estar pendiente de la persuasión. Porque hoy en día ha cambiado muchísimo. Antes nosotros no teníamos que persuadir tanto. En una negociación no persuadíamos tanto porque teníamos distintos elementos que hacían que la contraparte, que la otra persona tenga que creernos. Hoy en día hay muchos más factores que van a... Por ejemplo, si yo estoy tratando de persuadirte en algo, vos vas a tener acceso a internet. Y si yo te quiero vender un auto a vos en este momento vos podés ver 20 personas que tienen el mismo auto que tengo yo en internet. O sea que todo ha estado cambiando y hoy en día, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué trae algo que nos diferencia? Es una buena historia. Tenemos que, en la forma de persuadir hoy en día, tenemos que despertar la curiosidad de la otra persona. Tenemos que darnos cuenta de que el hecho de que yo tenga una buena oferta, el hecho de que yo tenga una buena propuesta, no me garantiza tener una buena negociación. Entonces, como abogados, como jueces, cuando uno presenta el caso, tenemos que organizar. ¿Cuál es la mejor forma de organizar la información? Es a través de una historia. ¿Por qué? Porque yo puedo captar la atención. Déjeme que no solo lo estoy diciendo, sino que tenemos a Steve Jobs. Steve Jobs fue el fundador de Apple. Él nos muestra cómo él cambió, cómo hizo la historia. Y voy a ir muy rápido para que ustedes vean, porque él fracasó. Él fracasó en Apple. Él no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque era muy técnico. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que creemos que la parte técnica convence. Es totalmente errado eso. Hoy nos damos cuenta que lo que más convence a la gente es cómo vos planteas tu historia, cómo vos comentás, ¿no? Cómo vos pensás diferente adelante. Entonces, Steve Jobs, y lo traigo porque creo que tenemos que aprender justamente. Él se dio cuenta cuando él lo echan de Apple, él se va y forma otra empresa, y formando otra empresa de animación computada, Pixel, él se da cuenta de que lo más importante era la historia. No era de contar todos esos detalles, no era de todos los detalles de la computadora, sino vivir. Y hoy en día todos tenemos un Apple, todos tenemos una Mac, todos tenemos... Y sabemos que la gran diferencia es que nosotros no sabemos todos los detalles que antes se sabían. Si no sabemos para qué nos va a servir. Entonces, yo te pregunto, cuando estás en una negociación o quieres influenciar a alguien, ¿le contás todos los detalles o le estás diciendo cuál va a ser el resultado? ¿Cuál es la confrontación? ¿Cuál es el problema? Y de ahí hacia dónde vamos. Eso tenemos que empezar a entender. Cómo yo estoy comprendiendo a la otra parte. Steve Jobs, él se da cuenta de que cuando él le decía todas las características de Apple. Y se dio cuenta que la gente no quiere leer eso. Lo que quiere leer es las veces que se va a poder comunicar online, las veces que va a poder hacer esto. Tenemos tres cosas. La configuración, la confrontación y la resolución. La empática historia persuasiva, que es el método de negociación nuestro, tiene las mismas. Tiene comprender, planear y cerrar. ¿Por qué yo les muestro esto? Para que ustedes se den cuenta cómo todo nace y sale del hecho de que nosotros queremos contar historias. Nuestros antepasados pasaron información. ¿De qué forma? Contando historias. Cuando alguien te persuade, si vos te das cuenta, te contó una historia. Fue algo que contactó con vos.
no nos persuade las estadísticas. Tenemos que ver si la estadística trae algo, si los datos traen algo, sí me va a persuadir, pero tiene que venir con una historia. Yo me tengo que dar cuenta de eso. Si yo no logro esa parte, es como que me quedo sin la energía que hace falta. Ustedes fíjense, ¿cómo es una película? ¿Cómo es la película? Un personaje tiene un problema, ¿o no? Así, todas las películas son así. Todas las historias son de esta forma. Prestemos atención en esto, porque en cuanto uno se da cuenta de que la historia es lo que realmente me ayuda a conectar, storytelling, es cuando yo como abogado empiezo, en vez de ir a aburrir a todos con datos, yo cuento una historia. Como juez, en vez de dar la definición, yo empiezo a contar, empiezo a ayudar. Estaba trabajando con una abogada aquí en Pittsburgh. Y una de las cosas dice, ¿cómo me puedo preparar para esto? Porque todos creemos que la historia va a ser un libro y no es así. Es simple. Lo único que tengo que contar yo es, primero, hay un personaje. Que el personaje no soy yo, es la contraparte. Si yo quiero ser hábil, si yo quiero tener un truco diferenciador en una negociación, lo que yo tengo que hacer es que el otro esté cómodo, se sienta cómodo, esté en control. Yo tengo que comprender para ser comprendido. Una de las grandes cosas que cambia la persuasión. Si yo hago que una persona, mi héroe es la contraparte, es la persona. Entonces, un personaje tiene un problema. Que él tiene un problema. Por eso estamos en una negociación, porque hay un problema. Es de él, es mío. Entonces, pero después llega a ¿qué? Llega un guía. ¿Quién es el guía? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el que quiere comandar la negociación? Espero que seas vos. Vos tenés que ser esa persona. Entonces, yo tengo que posicionarme con una historia de forma tal de que el problema, en vez de que me vea en frente a frente, el problema es algo que ambos vamos a trabajar y vamos a resolucionar con un plan que yo te voy a dar. Uno, ¿qué hace? Uno lo llama a la acción. Después de 26 años de trabajar en negociación con abogados, con jueces, con empresarios, uno de los principales problemas es que por ahí no nos damos cuenta que llamar a la acción, una de las partes más difíciles, porque llamamos a la acción es cuando nosotros le decimos, bueno, entonces están dispuestos a cerrar el trato, ¿no? Es cuando nosotros vamos a escuchar las objeciones, ¿o no? Entonces, ahí es donde, y en esas objeciones puede ser un resultado positivo o un resultado negativo. Ahí está, esa es la historia. Esa es una historia que yo te voy a mostrar cómo la vamos a utilizar para persuadir, para captar la atención de la contraparte, para captar la atención del otro lado, que es lo que nosotros realmente necesitamos. Acá vamos. Esta es la empática historia persuasiva. Yo quiero que ustedes vean acá, ¿no es cierto?, cómo comprender, planear y cerrar. Acá están los 7 puntos más importantes que yo tengo que utilizar en toda negociación. Porque la negociación es una historia. Y si yo trabajo, si yo quiero ser persuasivo, yo cuento una historia y voy a ser mucho más persuasivo y mucho más efectivo. ¿A dónde está la gran diferencia de antes? Antes analizábamos, ¿qué es lo que analizamos? Analizamos cómo yo puedo sacar una ventaja, cómo puedo sacar un apalancamiento para lograr que la persona haga lo que yo quiero. Pero ¿cuál es el problema? Hoy en día, con el internet, con todas las cosas como la velocidad de la información, no nos conviene. Realmente esto no nos ayuda. Lo que más nos ayuda es que nosotros comprendamos a la contraparte. Para que la contraparte se sienta cómoda, tenemos que comprender para ser comprendido. Entonces vos fíjate acá, es muy simple. ¿Cómo yo voy a comprender a la contraparte? Primero voy a comprender la necesidad, el qué, y después voy a comprender el problema. Ahí es comprender. Esto es una de las grandes cosas que muchos abogados no lo hacen. Van directamente ¿a qué? A la propuesta. ¿Hay o no hay arreglo? Pero esa propuesta está un poco desconectada. Yo hablaba con esta abogada y me decía, yo como que me cuesta
prepararme a eso. Entonces esto es lo que yo tengo. Si yo me quiero preparar, yo empiezo primero con las preguntas. Primero empáticamente tengo que descubrir cuál es la necesidad. Empáticamente, como dice Chris Voss, el negociador del FBI, en su libro Romper la barrera del no. Yo tengo que descubrir la necesidad y el problema. Yo tengo que trabajar en base a eso. Gente, cada vez que nosotros no nos damos cuenta de que esa es la parte más importante de una negociación, es cuando más fallamos.